Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias. Un año más, una oportunidad más por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí, como siempre les manifiesto, estar con ustedes a través de las Escrituras, a través de un canon nuevo de las Escrituras, como viene a ser Doctrina y Convenios, que estudiaremos este año. El objetivo no solamente es brindarles información, que es muy agradable, muy enriquecedora, sino también brindarles muchas alternativas, algunos tips, algunas partes alternativas sobre todo para que puedan enseñar obviamente a su familia ese conocimiento a los demás, a sus compañeros, a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a su liderismo, a las personas que ustedes enseñan o que capacitan o que ustedes lideran. Ese es el objetivo, obviamente también a la familia y obviamente todos nos podamos edificar en venir a Cristo. Así que a empezar este nuevo año que estudiaremos lo que es doctrina y convenios. No es doctrinas porque hay una sola y si es convenios en plural porque hay varios convenios que uno tiene que realizar o los hace en la iglesia o en el templo. Por eso se llama doctrina, que es una sola, y convenios. Nos corresponde lo que es la semana del 30 de diciembre al 5 de enero. Como ustedes ya saben, siempre trato de dar una introducción. Estamos estudiando para los que obviamente me dicen, hey hermano, sáltese eso, ya no lo hable mucho. Sí, pero hay personas que por primera vez nos visitan, por primera vez ven el video, entonces tengo que informarles que estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos corresponde el día de hoy el episodio número 1 de este año 2025. Llamado o titulado por el manual La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a empezar. Hoy es el episodio número 1 de la clase y les deseo un feliz año nuevo. Ojalá que hayan pasado una bonita Navidad y que las bendiciones de nuestro Dios siempre, pero siempre les acompañe en sus vidas y que siempre puedan seguir aumentando su fe, que ese es el objetivo, que podamos aumentar la fe. El título de la clase es La restauración prometida del Evangelio. Bueno, ese es el título de la clase, La restauración prometida avanza. Eso le ha puesto el manual a la clase. Estamos en el año 2025, como saben, y vemos que la iglesia ya ha sido restaurada hace 194 años. Y este año cumplimos 195 años en abril. Es decir, que ya llegamos a los 2 siglos de restauración. No es mucho, ¿eh? Recientemente, hace 200 años, vamos a cumplir que se restauró la iglesia. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fundó y creó su iglesia completa, pero también sabemos y hemos aprendido que la apostasía hizo que su iglesia se perdiera. Luego de 1800 años se volvió a restaurar, o sea, hace 200 años, que viene a ser hace 2 siglos. Se volvió a restaurar a través del profeta José Smith. Y a partir de ese día podemos decir que la restauración prometida avanza y seguirá avanzando, no con nosotros o sin nosotros. Así que dependerá de cada uno si nos unimos a ese avance o si nos apartamos, pero la iglesia seguirá avanzando, con los que sigan y perseveren o con los que se aparten. Igual va a avanzar la iglesia. Muchos se han apartado y con tristeza lo decimos que ojalá vuelvan porque son nuestros hermanos y son hijos de Dios y que siempre les extenderemos nuestro abrazo y las puertas de la iglesia siempre están abiertas. Que esta restauración donde nosotros somos parte pueda llegar a más personas y que todos pues nos preparemos para el gran día. Espero una vez más que puedan disfrutar las clases, espero que puedan hacer sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos de diferentes lugares, como lo hacen tanto de Estados Unidos, en la cual yo radico, que viene a ser en el estado de Houston, Texas, en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Muchas personas de habla hispana, como están en los estados de acá de Estados Unidos, también se conectan al canal y pueden verlo a través de Florida, California, muchos lugares, acá del mismo Houston, Texas. Hay mucha gente de Nueva York, hay otro de Kansas, gente de Kansas o de Colorado. Gracias por comentar y obviamente toda la parte de Centroamérica y Sudamérica
por sus comentarios y de Europa algunas personas que nos hacen llegar sus saludos. Gracias, esperando que hayan tenido una bonita Navidad, que obviamente el centro, como ya lo saben, es que en este tiempo haya sido Jesucristo, hayan podido compartir su testimonio, hayan podido hablar un poquito pues más de Cristo, ¿verdad? Quizás ¿por qué? Porque los hijos no saben de Él, o ¿por qué? Porque los hijos se dejan guiar por películas, o ¿por qué? Quizás el mundo los ha jalado, se han apartado un poquito y hay que hacerles recordar, creer que es unas fiestas. No, 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 mi amigo, no son fiestas, son la Navidad, es la Navidad. Ese es el tema central, no es una fiesta cualquiera, mi amigo, es el nacimiento del Salvador, por la cual yo me reúno con mi familia, con los seres que quiero, con los seres que aprecio, con los seres con los cuales estoy presente y comparto un momento, recordarlo a Él. El objetivo es recordarlo. ¿Y por qué, hermano, tenemos que recordarlo? Porque si no nos olvidamos, mi amigo, el hombre natural es enemigo de Dios. Por lo tanto, si yo no lo recuerdo, me iré apartando poco a poco. De tal manera que con el paso del tiempo, yo ni lo recordaré o veré como un pequeño recuerdo que tuve en la vida. Y eso no es el objetivo, sino es poderlo recordar siempre. Quizás estamos llevando una buena vida, quizás no tenemos dificultades o muchos problemas. Entonces, obviamente que a veces tratamos de alejarnos de Dios porque nos creemos muy inteligentes, porque el mundo es así o el mundo lo dice, que obviamente nos apartemos, y eso no es el objetivo. El objetivo es poder acercarnos a Él. Y qué mejor a través de estos vídeos, a través de las escrituras, que es la primera fuente, es las escrituras, luego son los vídeos y los comentarios que uno hace. Ese es el objetivo, poder venir a la iglesia de tal manera que yo conozca más a Cristo, que es mi Salvador, y de esa manera pueda amarlo, adorarlo y servirlo a Él. Y obviamente que mi vida pueda estar a su servicio y pueda yo perseverar hasta el fin. Ojalá que este año te guste, como siempre, las clases, si ya me conoces, me has seguido en las clases tanto hace 3 años, este es el 4.º año. Espero que te agrade la forma como yo presento las clases. Obviamente te doy algunas cositas que te puedan ayudar en tus comentarios, en tus clases, de tal manera que pueda nutrir tu fe, que te pueda aumentar tu fe y sobre todo pueda crecer tu fe y te puedas acercar a Cristo. Ese es el único objetivo. Aquí no se cobran las clases, yo no pido donaciones, simplemente comparto. Esto es un parte de mi tiempo, que lo hago con mucho amor, mucho aprecio, para que ustedes puedan ser fortalecidos. Ok, así que vamos a empezar a la clase y saber de que este año hablaremos acerca de doctrina y convenios, pero la clase no empieza todavía con doctrina y convenios, sino con la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Para ello, vamos a hacer un recordatorio de que durante sus palabras de clausura en la Conferencia General de octubre del año 2019 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el presidente Russell Nelson, o M. Nelson, o en inglés, Russell M. Nelson, como gusten llamarlo, el presidente Nelson, anunció que el año 2020 será designado como el año del bicentenario en honor del bicentenario de la primera visión de José Smith. La primera visión, ya vamos a ir, este año vamos a conocer mucha historia, así que toma bastantes apuntes, anotes tus notas, de repente un cuaderno, no lo sé, como quieras. Si tu mente es prodigiosa, pues en tu mente nada más. Y si no, pues tendrás que verlo varias veces en los vídeos, reproducirlo de tal manera que se te grabe, porque hay muchísima historia, por la cual yo voy a ir hablando un poquito, si voy a hablar, qué cosas hablar y qué cosas no hablar. Pero lo que dice el presidente Nelson en el año 2019 fue que el año 2020, sí, mi amigo, 2020, o sea, hace 5 años que ya pasó, se iba a celebrar el bicentenario de la primera visión de José Smith. ¿Por qué? Porque sí, para el presidente Nelson nos dice que ya pasaron 200 años, y eso obviamente es por historia, desde la primera visión que ocurrió cuando en 1820. Por lo tanto, si le sumamos 200 años, viene a ser en el 2020, hace 5 años que pasó, se celebró el bicentenario de la primera visión, que es... ¿Qué es un bicentenario? Pues 200 años, ¿no? Si no lo sabías. Han pasado más de 200 años desde que José Smith tuvo la primera visión. El inicio de la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Ahí es el inicio. Ahí es el génesis de nuestra iglesia. Así, ahí empieza la restauración. La conferencia general del próximo
abril será diferente, dijo el presidente Nelson, a cualquier conferencia anterior, dijo. Eso lo dijo en el 2019. En los próximos 6 meses espero que cada miembro y cada familia se prepare para una conferencia única que conmemorará los fundamentos mismos del Evangelio restaurado. La conferencia general del próximo abril, dijo el presidente Nelson, no solo será memorable, sino inolvidable. Esta declaración resultó ser profética para la 190 conferencia general que se realizó anualmente en el mes de abril. En sí, así como para las circunstancias que lo rodearon. ¿Por qué? Porque ya saben que hace 5 años más o menos vino un virus mortal en la cual todo el mundo se paralizó. A fines de febrero y a principios de marzo del 2020, hace 5 años, los informes con un nuevo virus desenfrenado y peligroso, más tarde conocido como el COVID-19, se propagaron rápidamente por todo el mundo. En pocas semanas se produjo un cierre mundial, al tiempo que se instalaba la pandemia global más extensa en un siglo. Empresas, escuelas, estadios deportivos y casi todos los lugares públicos estaban cerrados y vacíos mientras se dictaban cuarentenas y otras medidas para frenar la propagación de la enfermedad. ¿Verdad que todos recordamos? Los gobiernos y las organizaciones de salud pública de todo el mundo luchaban por decidir qué hacer ante una crisis sanitaria que afectaba a miles de millones de personas, ya sea directa o indirectamente. El número de casos y de muertes seguía aumentando, mientras los profesionales, como hemos visto, los médicos y los investigadores, ellos empezaron a trabajar diligentemente para encontrar tratamientos y vacunas eficaces. Y obviamente, ¿qué pasó? El desempleo, la vivienda adecuada, la estabilidad financiera para individuos, familias y naciones, la escasez de alimentos y la falta de otras necesidades se convirtieron en preocupaciones reales. ¿Qué pasó? El dolor, la desesperación y el miedo se apoderaron de muchas personas que ahora se enfrentaban a desafíos completamente imprevistos. Como resultado, muchísimas conferencias especiales, conciertos y otros eventos conmemorativos del 200 aniversario de la primera misión, ¿qué sucedió? Tuvieron que cerrarse. Obviamente no podíamos hacer ajenos ante una pandemia mundial, ante unas regulaciones que hubo con la gente de tener que usar mascarillas, de tener que usar guantes, de tener que tener el mínimo contacto con las personas. Obviamente la iglesia no pudo realizar semejantes o eventos conmemorativos, sino lo mínimo. Todos creo que hemos recordado esa pandemia que pasamos y que obviamente nos tocó en diferentes lugares donde estábamos, en todo el mundo pasó, tanto en Estados Unidos como en todas partes. Obviamente algunos lugares fueron más afectados que otros, algunos tuvimos que, en mi caso, trabajar con mascarilla, yo no descansé. No sé si es para buena suerte o para mala suerte, pero obviamente en el trabajo se tenía que ir a trabajar, no descansamos ningún día y obviamente usábamos mascarillas todos los días, obviamente cambiándose mascarilla, tratando de usar mascarillas descartables, tratando de usar los protectores faciales, o cuando uno llega a casa, tratar de desinfectarse, ¿verdad? Tantas cosas que pasamos por un simple virus que arrasó a millones de personas y obviamente muchos dicen que todavía tienen las consecuencias de esas vacunas o de esos virus. Al igual que la mayoría de los eventos públicos, la 190 conferencia que se realizaría en el año 2020, la conferencia general se celebró a puerta cerrada. Obviamente la iglesia no podía parar, entonces encontraron una forma y la conferencia, obviamente el púlpito o el lugar de reunión se cerró. Así que la conferencia se realizó a puerta cerrada. Tal como vemos en la imagen, las autoridades generales no podían estar juntas, obviamente también por la edad, personas mayores a las cuales afectaba este virus, obviamente tenían que mantener una distancia. Afortunadamente, la tecnología avanzada de audio y video hizo posible que los miembros de la iglesia se vieran las sesiones de la conferencia a través de
Internet. Sin embargo, los oradores de la Conferencia General de abril del 2020 aprovecharon al máximo, pues felizmente, este momento histórico para recordar, obviamente, la conmemoración de los 200 años de la primera visión. Ese era el objetivo. En esta conferencia que se realizó en el año 2020 se hizo referencia a la primera visión de José Smith más que en cualquier otra conferencia en la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque era el aniversario. El presidente Nelson hizo referencia a la primera visión más que cualquier otro presidente de la Iglesia en cualquier otra conferencia. Sin embargo, esta conferencia especial se centró más en la restauración de la plenitud del Evangelio en su totalidad que exclusivamente en la primera visión. O sea, le dieron un plus. Lo que fue más de la primera visión, no. Se trató acerca de la restauración más de la plenitud del Evangelio. Esto parece coherente con algunas reflexiones preliminares que el presidente Nelson había compartido durante sus palabras, pues, de clausura en la conferencia de octubre del año 2019, con respecto a la conferencia de abril del 2020. Vamos a ver un poquito de eso, lo que él mencionó. Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo se aparecieron a José Smith, un joven de 14 años. Este acontecimiento marcó el inicio de la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud, tal como se predijo. ¿Dónde? En la Biblia, pues en la Santa Biblia, que los iremos viendo, ¿verdad? Entonces, eso empieza la restauración de la iglesia con la aparición de Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo. ¿A quién? A un jovencito de 14 años, la cual ejerció su fe y pudo tener la primera visión o la primera aparición. Estamos hablando de este tiempo, de esta época. Obviamente hay muchos eventos donde manifiesta que Dios el Padre y Jesucristo se aparecieron a otros profetas. ¿Okay? Después vinieron pues una serie de visitas, tal como vemos en la historia de la iglesia, y eso lo iremos desarrollando en el transcurso de las clases. Este año hay mucha historia. Yo obviamente no voy a tratar, ya les voy diciendo desde el comienzo, no voy a tratar de toda la historia de la iglesia que hay, porque hay en español y hay en inglés, y es infinita y nunca acabaríamos. Entonces he tratado de escoger algunos libros que me parecen fuentes confiables, de tal manera que pueda dar información, como ustedes me conocen, una información tal y como es. Si te gusta la información, en buena hora. Y si no te gusta, ¿qué hacemos, mi amigo? Si no te gusta, pues la información es información y tú sacarás tus conclusiones. Yo presento la información. Yo presento la historia tal como yo lo voy a ver, o lo he leído, o lo sé de acuerdo a los manuales o a los libros que hay, también porque es mucha historia la que se presenta en este tiempo para la historia de Doctrina y Convenios, y espero que te agrade, que conozcas tú la iglesia, que conozcas la verdadera historia de todo lo que ha ocurrido en nuestra iglesia. Entonces, hay que saber que después de la primera visión vinieron una serie de visitas de mensajeros celestiales, entre ellos pues Morón, y se le presentó Juan el Bautista, a los primeros apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Después vinieron otros, entre ellos Moisés, Elías y Elías el profeta. Cada uno de ellos trajo autoridad divina para bendecir a los hijos de Dios en la tierra una vez más. Es decir, que vino una avalancha. ¿De qué? De profetas, visitas, de las visitas de estos profetas antiguos, pues a los primeros restauradores, porque fue José Smith y la además gente que le ayudó a restaurar la iglesia. Entonces hubo muchísimas visiones que veremos de ángeles restaurando el sacerdocio, restaurando todas las ordenanzas, los convenios que hay que realizar. Milagrosamente también hemos recibido pues el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, en la cual un pasaje bíblico que acompaña a la Santa Biblia. Eso es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Entonces viene a ser un canon que acompaña pues a la Santa Biblia. Las revelaciones también tenemos nosotros, las revelaciones publicadas en Doctrina y Convenios, la cual estudiaremos este año, y en la Perla de Gran Precio. También eso han enriquecido en gran medida nuestra comprensión de los mandamientos de Dios
y de la verdad eterna. Se han restaurado las llaves y los oficios del sacerdocio, entre ellos los oficios de apóstol, 70, patriarca, sumo sacerdote, élder, obispo, presbítero, maestro y diácono. 10 oficios dentro del sacerdocio. ¡Qué bárbaro! Mira esta avalancha de conocimiento, avalancha de visitas espirituales, de visitas angelicales, restauraciones que tuvieron que haber. ¡Wow! Es un mundo lo que se vino. Y las mujeres, obviamente, que aman al Señor, sirven fielmente, no quedaron de lado valientemente por su servicio en ¿dónde? En la sociedad de socorro, la primaria, las mujeres jóvenes, la escuela dominical y otros llamamientos de la iglesia. Todos ellos partes vitales de la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Su invitación a los miembros de la iglesia a reflexionar sobre el impacto de estos importantes acontecimientos y desarrollos de la restauración en sus vidas, eso preparó el terreno para la próxima proclamación titulada, ¿cómo se llamó la proclamación? La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Una proclamación para el mundo en el bicentenario. ¿Eso cuándo se dio? En la Conferencia General de abril del 2020. Y hermano, ¿y usted por qué lo está tocando eso? Porque eso manda el manual, poder conocer la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Esto es una proclamación y en la cual vemos pues al presidente Nelson, obviamente en la misma arboleda sagrada que él habló justamente en la conferencia. Hermanito, yo quisiera saber un poco más. ¿Dónde encuentro eso? Fácil, mi amigo. Es más, de repente lo viste y no te acuerdas. En la Conferencia General de abril del año 2020. La autoría de este documento, o sea, ¿quién fue el autor de este documento, de esta proclamación que se le atribuye? ¿A quiénes? A la primera presidencia y al Consejo de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que se proclama algo, que se da una proclamación, que va a quedar algo establecido, lo tiene que aprobar ¿quién? El quórum de los 12 y la primera presidencia. Es decir, todo es con autorización. Todos. Ahora, la primera presidencia en ese momento estaba compuesta por el presidente Nelson, el presidente Dallin Oaks, primer consejero, y el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero. El quórum de los 12 apóstoles también ha sido modificado ya hasta estas horas, hasta estas fechas. ¿Por qué? Porque ha fallecido, pero en ese momento estuvo integrado por ¿quién? Russell Ballard, presidente del quórum de los 12 interino, el elder Jeffrey Holland, el elder Dieter Uchtdorf, el alemán, ¿verdad? El que era consejero también, el elder David Bednar, o David Bednar, como quieran llamarlo, el elder Quentin L. Cook, el elder Todd Christofferson, el elder Neil Anderson, el elder Ronald Rasband, el elder también Jerry Stevenson. Y el último, o el penúltimo, el antepenúltimo, perdón, Dale Renlut, y el penúltimo que viene a ser el elder Jerry Gong, que es el chinito, con respeto, ¿verdad? Con respeto siempre. Y el último apóstol que viene a ser el elder Ulises Soares, que es el brasileño de Brasil. Ahora él ya no es el último, sino el penúltimo, porque llamaron al elder de Inglaterra. ¿Se acuerdan que lo mencioné en una clase? Ellos todos autorizaron para esta proclamación. Al presentar esta proclamación, el presidente Nelson indicó algo sobre el proceso de asesoramiento que implicaba la decisión de escribir una sexta proclamación oficial, al anticipar este bicentenario de la primera visión de José Smith. O sea, no es fácil, no crean que es que nos sentamos y hacemos una proclamación. No, sino que todos tienen que estar de acuerdo, todos tienen que ver la forma que se redacta, bien detallado, bien escrito, que se entienda, bien simple, que pueda llegar a todos y que todos lo puedan entender. Así que entre todos se preguntaban qué podríamos hacer para conmemorar apropiadamente este singular acontecimiento. Y todos, dicen ellos, nos preguntamos si se debería erigir quizás un monumento, ¿por qué no? Pero al considerar el impacto histórico e internacional único de esa primera visión, sentimos la impresión de crear un monumento no de granito ni de piedra, sino de palabras de proclamación solemne y sagrada, escritas no para ser talladas en tablas de piedra, sino más bien para ser grabadas en las tablas de la carne, de nuestro corazón.
Entonces, no monumentos, sino un monumento, pero de palabras. A la maravillosa manera del presidente Nelson, él permitió que todos los profetas y apóstoles, es decir, los 15, trabajaran en la elaboración de la proclamación. La escribieron y la editaron. ¿Qué quiere decir eso? La corrigieron, pues, ¿no? Vieron, hey, esto no va aquí, esto va más abajo, esto hay que borrarlo, esto no se ve bien, no se escucha bien, se malinterpreta. Entonces, todo eso es la editación. Y luego nuestro querido profeta, que es el presidente Nelson, con su manto profético, terminó la proclamación, la preparó para su lectura en la arboleda sagrada durante la conferencia general. Fue una experiencia reveladora, maravillosamente especial. La proclamación del 2020 refleja, pues, el esfuerzo de 15 profetas, videntes y reveladores que deliberaron en consejo para recibir en unidad la intención y la voluntad del Señor Jesucristo y obviamente transmitirlas al mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso y cómo está organizada la iglesia. De esa manera podemos ver cómo el Señor dirige su iglesia. Ahora, esta proclamación para el mundo del bicentenario dice: solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos de toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Esta proclamación vemos que comienza con la poderosa verdad fundamental de que Dios ama a sus hijos en todas las naciones del mundo. Sí, ahí lo dice, en todas las naciones del mundo ama a sus hijos Jesucristo. Mi querido hermano o hermana, no somos los únicos, somos el pueblo escogido, es verdad, pero Dios ama a todos de diferentes lugares, países y religiones. Todos somos sus hijos. No creamos que somos los únicos. Luego habla del sacrificio expiatorio infinito de Jesús y nos hace saber que Él es nuestro Salvador. Siempre como miembros de la Iglesia hablamos de Cristo y lo reconocemos como nuestro Salvador y Redentor. Nadie que conoce la Biblia puede decir que no amamos a Dios y que no lo adoramos. Ya a estas alturas de la vida, con tanta publicidad que tiene la Iglesia, es por eso lo importante que sirve la publicidad, para que la gente lo conozca, para que la gente opine y no opine mal, para que tenga una opinión correcta de la iglesia. Ya van conociendo que nosotros adoramos a Cristo y es por eso que llevamos el nombre, ¿verdad? Ese es el objetivo. Hace años la iglesia no tenía tanta publicidad y obviamente habían más mentiras o solamente suposiciones. No, ellos adoran a un profeta, ellos hacen esto, etc. Pero conforme pues va pasando el tiempo, ya la gente va conociendo a los famosos mormones o a los pertenecientes a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, las cuales a quien adoramos ya nos van conociendo y van sabiendo de nosotros. La proclama sigue. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Podemos ver en este párrafo que se menciona que José Smith hace 200 años. En 1820, una fecha para no olvidar, fue a una arboleda a orar. ¿Para qué? Porque él quería saber a qué iglesia debía unirse. Y porque tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma. José tomó la determinación de poder ir al bosque a preguntar a Dios, de salir de estas dudas que él tenía, confiando en que Dios lo guiaría. Y es algo que siempre se aconseja. No creas, mi amigo. Pregunta a Dios para que tú mismo sepas la verdad. Pregunta a Dios de la iglesia. Pregunta a Dios del profeta, del libro de Mormón, de todo lo que tú tengas dudas, mi amigo. No te quedes con las dudas. Pregúntale a Dios. Siempre se nos aconseja en esta iglesia
que le preguntemos a Dios para nosotros conocer la verdad. Es decir, la iglesia no teme que tú te juntes con Dios y Dios te dé una respuesta. No solamente a ti, sino a todas las personas. ¿Por qué no teme la iglesia? Porque esta iglesia es verdadera, mi amigo. Es por eso que te invitamos para que le preguntes a Dios si esta iglesia es o no es verdadera. Espero que lo puedas realizar. La proclama sigue. Con humildad declaramos que, en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que él desempeña un papel decisivo en su restitución. José Smith no imaginaba, mi amigo, lo que pasaría ese día al hacer su oración. El mundo no sabía lo que pasaría ese día. Es más, para el mundo fue un día más, mas no así para todos los creyentes en Cristo y su evangelio. Ni tampoco fue un día más para Satanás, que sabía que el evangelio sería restaurado. Al regresar a casa, para José Smith fue un cambio total, porque él supo que la iglesia de Cristo dejó de existir en la tierra. Es decir, que el mundo vivía en apostasía. Muy pocos hablan de la apostasía, muy pocos lo dicen. Obvio que la Iglesia Católica no va a mencionar jamás, porque según ellos, los que siguen a la Iglesia del Nuevo Testamento y las demás congregaciones no lo mencionan, porque eso indicaría que expliquen el origen de sus iglesias, y no lo hace porque no hay fundamento. Este año, mi amigo, es un año maravilloso. ¿Por qué? Porque conocerás la historia de nuestra iglesia, de sus orígenes. Podrás conocer su origen, algo que ninguna iglesia comenta. Todo es un misterio para las demás iglesias. Para nosotros no lo es. Todo este año conoceremos el libro de Doctrina y Convenios y la historia de la iglesia. La proclama sigue diciendo: afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales también vinieron: Pedro, Santiago y Juan. Restauraron el apostolado y las llaves de la restauración del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. José Smith no se imaginó que al ir a la apostasía iba a traer todo el evangelio y la visita de todos los grandes profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Ser visitados por ellos y recibir las llaves de ellos. Algo que tampoco las demás iglesias lo dicen, porque no tienen la autoridad. Pero nosotros sí, mi amigo, tenemos la autoridad. ¿Por qué? Porque han venido de aquellos hombres con autoridad. La proclama sigue. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia,
el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial, que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Este año que ha pasado, es decir, este 2024, hemos podido leer el Libro de Mormón y hemos podido aprender una y otra vez que es imposible que José Smith lo haya inventado. No se puede creer eso. No se puede aceptar eso. También al leer el Libro de Mormón hemos aprendido que es otro testamento de Jesucristo, porque habla de Él y siempre sus enseñanzas son que volvamos a Él. Es un libro que testifica de las misericordias de Cristo, con todas las personas, en este caso con el continente americano. La proclama sigue. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo, de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo. Y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a los apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios, el Padre y su Hijo amado Jesucristo, quienes dieron inicio a esta restauración, fueran llamados. Millones de personas de todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Todos sabemos el origen de la iglesia, el 6 de abril de 1830. Un grupito de personas empezaron con la restauración de la iglesia. Así empieza la iglesia y ahora está por todo el mundo predicando el evangelio. Sabemos que no fue fundada, sino restaurada. Lleva su nombre, el nombre de Cristo. Hay apóstoles tan igual como antes. Son personas como nosotros, con la diferencia que le dedican todo su tiempo al evangelio. Cuando uno conoce la iglesia, se va dando cuenta que el propósito es venir a Cristo. Venir a su iglesia para conocerlo más a Él, para recibir el bautismo y el Espíritu Santo y luego ir a su templo. No hay otro objetivo. Entonces podemos saber que hay otro que ya han pasado más de 200 años. Sí, mi hermano, 200 años desde ese día que empezó. Y por tanto tiempo sabemos que millones de personas aceptan este evangelio. Muchos se unen a esta iglesia y ganan el testimonio. Y ganan, obviamente, su testimonio. Ese es el objetivo. Han pasado ya más de 200 años del día que empezaron. Tú también lo hiciste, mi amigo. Muchos se unen y todos permanecemos fiel a este evangelio. La proclama sigue. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Todos sabemos que en uno de sus pilares en la revelación continua, y lo tenemos, cada 6 meses los líderes de la iglesia a través de la revelación nos dan mensajes para que nuestras vidas mejoren. Con reverencia y gratitud en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad. Y el propósito de ella, de preparar al mundo, ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo.
para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al final nos dice que si lo estudiamos con espíritu de oración, este mensaje podremos obtener nuestro propio testimonio de la divinidad. En la Conferencia General de la Iglesia del año 1977, el presidente Kimball, que era presidente en ese momento, advirtió: si uno espera lo espectacular, es posible que no esté plenamente alerta al flujo constante de comunicación revelada. Aunque la proclamación del 2020 puede parecer un documento bastante común para algunos, especialmente en el contexto de pandemias mundiales, mercados financieros inestables, ataques terroristas, disturbios políticos, tensiones, divisiones culturales, divisiones cívicas, debemos saber que promueve las verdades más esenciales e importantes de la plenitud del Evangelio restaurado de Jesucristo. ¿Cuál es? Una manera u otra es la respuesta a todos los problemas que enfrentamos en la vida. Sí, mi amigo, eso es el Evangelio. Todos los problemas que uno enfrenta en la vida, el Evangelio de Jesucristo los puede resolver, te puede consolar para que encuentres una salida. Ese es el objetivo, encontrar salidas en las cuales uno está pasando las dificultades de la vida. No olvidemos que nosotros creemos en las revelaciones antiguas y modernas, y el libro de Doctrina y Convenios es un testigo de este derramamiento a la revelación continua que estudiaremos este año. Hay mucha historia, muchos libros que hablan de historia. Por tiempo no voy a poder dar o no voy a poner la información de dónde obtengo las citas, pero pido su comprensión. Y como seguidores que ya me conocen y que ya vamos publicando estos videos más de 3 años, me conocen que no pondría algo que no esté verificado. Si hay algo que para mí es medio dudoso, lo pondré y pondré también la cita, para que ustedes mismos lo busquen. Pero si yo veo que algo no es necesario, no lo voy a hacer por el tiempo. Espero que me entiendan y me comprendan para el transcurso de este año. El libro de Doctrina y Convenios es un testigo de este derramamiento de revelación continua. Esas revelaciones son el fruto de un diálogo continuo entre el Señor y su pueblo. Pero en muchos casos, Doctrina y Convenios contiene solo la mitad del diálogo. Es decir, las respuestas reveladas del Señor. Doctrina y Convenios no contiene las historias que hay detrás de las revelaciones. Si bien los encabezamientos de las secciones, tal como vemos en la imagen, los encabezamientos, tal como lo vemos en la imagen, está actualizado en el año 2013, proporcionan cierto contexto para las revelaciones. Eso nos ayuda. Esos son instrucciones y declaraciones de Doctrina y Convenios. Estos no transmiten la historia completa. Entonces, ¿cuáles fueron las interrogantes que dieron pie a las revelaciones? ¿Qué significaron las respuestas del Señor a aquellos a quienes iban dirigidas? ¿Cómo reaccionaron a las nuevas enseñanzas aquellos que oyeron las revelaciones? El libro, escuchen este título, Revelaciones en Contexto, nos aclara y nos ayuda. Es una colección de historias que intenta dar respuesta a las preguntas. Desde el punto de vista de las personas que los experimentaron en su contexto inmediato, esos relatos nos dan una perspectiva del significado de las revelaciones y nos ayudan a verlas desde una nueva perspectiva. Los relatos
de esta colección que tratan casi todas las secciones de Doctrina y Convenios fueron escritos por los historiadores del Departamento de Historia de la Iglesia. Así que este año lo conoceremos y aprenderemos y preparémonos para esta experiencia espiritual. No olvides que todo empezó con una pregunta. ¿Te animas que tu vida espiritual pueda empezar también con una pregunta? ¿Te has considerado alguna vez parte de la restauración del Evangelio? Bueno, ya es hora que seas parte de la restauración, de esta restauración. En realidad siempre lo has sido, y quizás no lo sabías, pero ya lo sabes. Vamos que la restauración prometida avanza. Los cielos están abiertos y nos están esperando. Mi amigo, así termina esta clase. En esta clase hemos podido ver cómo se origina la restauración de la iglesia, algo breve. Obviamente con más detalles lo veremos a partir de la próxima semana en la segunda clase de Doctrina y Convenios. Este libro es maravilloso, este libro es riquísimo, tenemos mucha historia y quizás me puedas hacer preguntas. Como ya me conoces, no siempre voy a responder inmediatamente. Hermano, pero en tal libro dice, sí, mi amigo, hay mucha información. Ojo, que esa información no siempre es corroborada, no siempre es fidedigna. No siempre, no digo que no es, ni digo que siempre es. Si estás en este año para poder entender más Doctrina y Convenios, yo te sugiero, mi amigo, que leas Revelaciones en Contexto, tanto que está en la biblioteca de la iglesia, que leas Doctrina y Convenios, y obviamente con los videos que uno irá transmitiendo cada semana te vas a poder ir enterando. Que puedas disfrutar este año Doctrina y Convenios. Un libro muy delicioso para poder leer, aprender y saber de nuestro origen de la iglesia. Todo Doctrina y Convenios son revelaciones de Dios dadas al hombre. Eso es lo que es este libro. Y nosotros como miembros de su iglesia testificaremos siempre que es verdad. Gracias a la restauración del Evangelio, nosotros somos miembros. Nosotros conocimos el Evangelio y nos unimos a ella. Que este Evangelio pueda seguir siempre y nosotros seguir siendo perseverantes. Que tengas una hermosa semana, mi amigo. Te espero la próxima semana para poder disfrutar el capítulo número 2 de Doctrina y Convenios. Tenlo por seguro que te va a gustar. Tenlo por seguro que vas a disfrutarlo. Poco a poco irás conociendo la historia verdadera de la iglesia. Y obviamente, de esa manera tu fe aumentará. Tenlo por seguro. Gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Gracias.